Buenas amigos, bienvenidos a este especial que os quería hacer hoy sobre esta página de Java CPC creada por Marcus Hoffman. Es un emulador online del Astra en CPC que la verdad es que funciona de maravilla, y aquí os estoy haciendo un programilla especial de bienvenida, pues con algún mensaje subliminal oculto. Y como veis, pues es un emulador que nos permite pues tener una visión de cómo es el Astra en CPC 464 y así ver cómo sería en el Astra real. Lo primero que salta a la vista pues son estos banners que ha creado el señor Marcus, que es todo un crack, y aparte se ha hecho todo el diseño de la página. Y vemos pues juegos míticos como el Grisor o el Cauldron o el Synapse, Renegade, etcétera. Y podemos ver a los personajes del juego pues en sus niveles, pues como esta brujilla del Cauldron pululando por aquí, que se le ve toda feliz riéndose a carcajadas. La verdad es que me encanta. Y bueno, pues vamos a cambiar al tema del Renegade para empezar a presentaros un poco el contenido de la página. Pues podemos ver pues ya en las pestañas de arriba pues que está muy bien dividido entre los juegos, las demos, las cintas, la consola GX 4000 que tiene emulación también, y el apartado más curioso que es el Salón de la Fama y los juegos con puntuación. Luego ya pues chat, links, etcétera, pues como en todos. Esta sería la página de noticias. Y aquí pues podemos ver pues que tiene 861 juegos ahora mismo, 156 demos, 14 cintas y 13 juegos de puntuación. Estos juegos de puntuación los ha modificado él mismo para que cuando nos mate la última vida siempre te guarde la puntuación en la misma página. Así pues nos permite con otros usuarios pues picarnos, mejorar la puntuación, y por lo menos pues son partidas que merecen bastante la pena y que le da un poco de vidilla al asunto. Aquí os enseño pues el Salón de la Fama de los distintos juegos que hay, pues entre el Grisor, Donkey Kong, el R-Time nuevo que acaba de salir, Saboteur, no sé. Hay juegazos que merece la pena jugar. Y bueno, estos son versiones que son sin trucos. La mayoría de los juegos pues lleva los cargadores, pero estos están preparados. Aquí tenéis los de la GX 4000. Yo cada vez que veo el Punk pues no puedo evitar que es uno de mis juegos favoritos. Y bueno, pues aquí os quería pues enseñar una sorpresilla que tenía preparada en otra pestaña, para que veáis un poco la potencia de cómo carga las cintas. Esta tardaría 3-4 minutos. Aquí pues como veis pues en apenas 5 o 10 segundos tenemos a Samantha y a esta pedazo de canción ochentera que, bueno, la quería dejar ahí un poco de fondo, pero bueno, yo creo que es un emulador que merece bastante la pena. ¿Y qué más? Pues también os he añadido aquí una jukebox para poder escuchar música de cualquier juego que se nos ocurra. La verdad es que si veis la base de datos es increíble. Ha añadido muchas cosas como estas pestañas que vamos a ver en un momentín, en el que podemos ver pues las ondas de la música, podemos ver información, y es tan fácil como pulsar la tecla del juego. Yo aquí he pulsado la S y he puesto la de short circuit o el cortocircuito o la monja. Y bueno, la verdad es que aquí va un poco más patatero porque tengo 1000 cosas abiertas y soy así de desgraciado. Pero la verdad es que solo necesitáis Java instalado y todo va pues de maravilla. Voy a poner también de paso la de los Goonies, que es una de mis pelis y juegos favoritos también. Y bueno, y como ya va siendo hora de cortar todo esto por lo sano, vamos a enseñaros pues los juegos. Y como veis pues hay un montón. Es que podéis elegirlos por orden alfabético y pasando por las páginas, o si veis el botón de búsqueda ahí arriba podéis coger el nombre que queráis. Yo en mi caso voy a coger el Thunder Blade de Sega, que en Astron está hecho por US Gold.
Y bueno, la razón principal por la que quería usar este emulador, pues aparte de enseñaros un poco, aquí voy a resetear pues para que explicaros las opciones, pues es que este juego no lo puedo emular en ningún otro sitio. Es tan bueno que es el único que funciona por el modo de pantalla que tiene. Y podemos elegir distintas opciones como monitor verde o pues emular el teclado con las míticas teclas de Q, A o P espacio y el Shift. Si veis pulsamos Q, A, nos salen las flechas, podemos ver pues los frames que tienen los juegos. Y ¿qué más? Pues que para la partida pues voy a cambiar la vista a una que nos permita pues grabar el juego en condiciones y voy a hacer un poco de zoom para que podamos verlo bien. Y eso, vamos a cargar el Thunderblade. Como os digo, estos juegos suelen venir con cargador. Pues aquí nos dice vidas infinitas, le vamos a decir que no. Y aunque vamos a perder alguna, pues bueno, pues ahora veréis que el juego tampoco tiene mucha complicación. Apenas lo he podido jugar pues 5 o 6 veces y no me he esforzado demasiado, pero vamos. El juego, como veréis, pues bueno, lo principal es que salió en el año 87 para Japón y Norteamérica y en el año siguiente, en el 88, estaba en Europa. El juego salió en muchas versiones, yo lo conocía en la Master System. Salió en la Mega Drive como Super Thunder Blade y bueno, y también pues ya saldría para MSX, Commodore 64, PC Engine, Atari, no sé, la verdad es que salió en muchas versiones, incluso creo que en MS2. Y en él pues llevamos pues un helicóptero y nuestra misión pues va a ser pues despejar los miles de tanques, helicópteros y demás que han invadido nuestro país y tenemos que liberarlo. No sé, todo muy americano. Y bueno, el juego consta de 4 fases, por decirlo así, que cada una pues está dividida en 3 niveles. ¿Qué tenía de especial este juego? Pues bueno, en el arcade pues era un poco increíble, supongo que para la época, pues porque aparte de verlo todo que da un efecto 3D de narices, pues era de estas que podías estar sentado pues en un sillón especial con tu mando de helicóptero. Y bueno, pues hay, como digo, los 3 tipos de niveles. En el primero de normal pues vemos una vista desde arriba del helicóptero y vamos avanzando hacia arriba, hacia adelante. El segundo tipo de nivel pues suele ser visto en tercera persona, como si fuera el Space Harrier, que también es de Sega y que, bueno, yo creo que le da para mí es el mejor tipo de nivel que tiene este juego, por lo menos el que me parece más interesante. Y el tercer nivel de los jefes, que también es visto desde arriba, pero en estos no podemos cambiar de plano. Yo en partidas de arcade y demás, pues no he visto ninguna partida que la gente cambie de plano. Lo más recomendable es estar siempre pegado arriba porque nos van a disparar menos. Teóricamente nos va a dar tiempo a esquivar las balas. Y no sé, la verdad es que tengo esa duda porque no he visto en ninguna partida pues que lo suban. En este Astrand pues sí. Como veréis también, pues con el ZX Spectrum pues prácticamente es la misma versión, solo que aquí tenemos pues colores mejorados. Y aquí pues yo recomiendo subir un poco y avanzar para adelante, porque al principio parece que pillas un poco despistados a estos, aunque te puedes encontrar una sorpresa como ahí. Y te los puedes intentar ir puliendo poco a poco. Hay un momento ya en que recomiendo, como aquí, subir arriba del todo, así podemos atravesar el edificio. La verdad es que podemos ir muy izquierda a derecha, es como queráis llevar un poco la partida, pero yo creo que así vamos a poder cargarnos más o menos pues todo lo que podamos. Y bueno, aquí bajo un poco para que veáis cómo es el efecto este de meterse entre los edificios. Y eso, la partida, si os mantenéis a tope de estar elevado, pues no vais a tener mucho problema. Lo malo es que el juego pues no es como una recreativa, aquí pues los medios eran más escasos y meterte en la parte de abajo pues es encontrarte pues un disparo en la cara que no podemos esquivar. Lo normal pues sería pues ir dando vueltas o en círculo o de izquierda a derecha para que simplemente si el disparo va donde estés pues que nunca te pille.
Pero vamos, aquí es un poco lotería y si te agachas es que te puede matar desde nada, porque yo me he llegado a tragar disparos que no existen, a, a eso, que te la estás jugando un poco. Con lo cual yo voy a intentar arriesgarme algo, más o menos pues como tenemos 5 vidas, que es un montón, pues bueno, mientras esté sobrado de vidas, pues intentaré ir bajando poco a poco. Que me maten una, pues me esperaré porque cada 50.000 puntos solemos recuperarla. Y así pues veréis que jugando un poco a lo conservador, pues llegamos sin problemas al jefe final. Y este sería pues el segundo tipo de nivel, el que era en plan tercera persona. Ahora llegamos a la última parte del primer nivel, que es esta especie de barco. Y nuestro objetivo sin más pues es ir eliminando las torretas que nos encontremos, para lo cual yo recomiendo ir haciendo una táctica tipo como esta V que estoy haciendo aquí, que más o menos pues nos va a permitir pues ir cambiando de un lado a otro sin que nos encontremos ninguna sorpresa. Este barco pues yo diría que es la única zona del juego en la que está justificado que puedas morir si no te arriesgas. Lo único que si quieres hacer puntos y teniendo tantas vidas pues es una tontería, y aparte que la gracia del juego yo creo que es un poco pues descender y intentar cargaros algo, ya que estáis, y si vais sobrados de vida como es el caso, pues yo le daría un tiento, así además pues lo veis un poco mejor, ya que yo creo que es lo espectacular un poco que tiene el juego. Esta es la zona que os decía. Yo de normal pues suelo tener suerte y cargarme bien las torretas, pero en esta se me resisten estas dos y hago lo que no hay que hacer, que es encerrarse, como veréis ahora aquí a la izquierda. Y la idea de ir un poco en V es para poder ir adelante y atrás y que no te encierren como aquí. Aquí ya no tenía posibilidad de volverme hacia atrás y esquivarlo. Y es que esta zona pues es que tiene, yo que sé, cuántas veis ahí, no sé si hay 14 torretas o por ahí. Es una locura de disparos, y como están las más laterales esas, pues es casi imposible que escapéis de ahí. Bueno, no es muy complicado, pero si falláis un poco en irlas eliminando, pues como ha sido mi caso, pues probablemente palméis una vida. Pero vamos, por lo menos si palmáis, pues tardan unos segundos en volver a disparar y os da tiempo a cargaros la mayoría. Aquí seguimos haciendo nuestra brutal técnica de la V. Y bueno, es que no tiene mucho más misterio. La verdad es que son fases cortas, es un juego pues por lo menos que no se te hace muy pesado. A mí lo único que me suele aburrir pues es tener que esperar como aquí, que ya está todo muerto, pero hasta que no lleguemos delante del barco pues no vamos a acabar el nivel. Pero bueno, como veis pues ya hemos pasado los 50.000 puntos, hemos recuperado la vida que habíamos perdido. Y si hubiese abajo pues pone lo de hits 42, que son las cosas que hemos destruido. Y respecto a eso pues ahora nos darán un bono de 20.000 puntos, 30.000 puntos, depende de lo bien que lo hayamos hecho. Esto pues como es el Astran, pues prácticamente no hay muchos enemigos en la pantalla. Tampoco es que os permita el juego, la máquina, hacerlo mucho mejor. En la recreativa pues salen un montón más, hacéis un montón más de hits, y si veis partidas de arcade pues vais a ver que hacen un montón más de puntos, un montón más de hits, y los bonos pues ya son casi de 400.000 o por ahí. Una locura. Este nivel es importante que no os durmáis y nada más salir despeguéis súper rápido, porque si tardáis un segundo os fríen a balazos. Y aquí pues vais a ver uno de mis errores también, que es confiarme de todos estos helicópteros que están en el suelo, que suelen despegar, y tú dirás, a ver quién aguanta más. Y claramente pues si haces eso merluzo, pues como si fuera una batalla de estas de peli de los camiones o los coches, a ver quién se aparta el último, pues bueno, yo me lo he comido por idiota, porque de normal pasa como con este, que si se eleva pues se traga las balas que está disparando, que sería lo normal. Y esto, como era la primera vez que me pasaba, pues bueno, pues no lo he evitado.
Así que tened cuidado con los aviones que están en el suelo, no os despeguen, intentad evitarlos un poco. Y eso, es que en este nivel, si bajáis, es más fácil matar a lo que hay, pero es que no os va a merecer casi la pena porque vais a perder un montón de vidas. Porque a diferencia de la recreativa, pues eso, aquí te encuentras balazos en la cara, está un poco mal hecho el sistema de colisiones y bueno. Empezamos la segunda parte de este segundo nivel. A mí los gráficos de este juego me parece que están bastante logrados y el efecto de la recreativa pues está bastante conseguido. Lo único que, por ejemplo, estos tanques pues siempre tienen el mismo tamaño y en comparación con la línea del horizonte pues quedan pues igual de grande que la montaña o los edificios que tengan detrás. Luego ya cuando se acerque pues lo arregla un poco con el efecto este que tenemos aquí, pero bueno. Otra cosa es que el helicóptero nuestro pues dispara misiles de vez en cuando, cosa que no está mal, pero tampoco tengo muy claro cuándo los lanza, porque lo suele hacer de manera aleatoria. No sé si hay que dejar de disparar o no, pero no le he pillado el punto a que los lance cuando me dé la gana. Y bueno, pues ya llegamos al siguiente enemigo. Como veis, pues sigo aplicando la técnica esta de la V. Y bueno, pues esto pues no sé si es una especie de tanque o vehículo terrestre hipergigante. La verdad es que en tamaño en comparación con el helicóptero pues es inmenso, solo podía estar en mitad del desierto y a saber qué demonios hará. Pero vamos, que es un bichurrucu muy grande. Y aquí pues voy a cometer pues otro de los errores que he cometido. La verdad es que no sería muy complicado pues hacer una partida en la que no muramos. Pero la verdad es que presentando la página y demás, pues tampoco me he puesto con demasiado empeño. Ya os digo, he jugado 5 o 6 partidas. Y eso de decir que para estar jugando en un emulador online a mí me impresiona bastante lo bien que va. Y que prácticamente pues es el único que me he encontrado que emule este juego que por el modo de pantalla que tiene. No sé si por todos los efectos que use o lo que sea, pero la mitad de los emuladores pues no funcionan. Y aquí es donde me he comido esa por confiarme un poco. Creía que no me iba a tragar esa bala y tenía que haberme apartado un poco más hacia atrás. Y bueno, por lo demás pues no tiene mucha historieta. Y bueno, pues qué decir más. A mí la verdad es que la primera vez que vi este juego en Master System pues me impresionó un montón. Y la máquina recreativa la verdad es que este juego no te termina de retransmitir la misma sensación de velocidad y supongo que estar en la cabina con el mando ese pues tenía que ser una sensación increíble. No lo probé. Yo la que de otro de los juegos que he jugado mucho de pequeño era el Afterburner y ese sí que lo recuerdo en la recreativa que tenía la mega cabina que podías mover que se movía el sillón solo y la verdad es que ese sí que tenía unas ganas de probarlo. Esta no estaba por los recreativos de mi zona. Y bueno, pues este sería el malo del segundo nivel. Vamos a ir ahora al de el río, que es el siguiente. Y bueno, pues como veis, pues un poco de ciudad, un poco de desierto, un poco de río. Y más o menos pues estos son los escenarios en los que se mueve. Yo creo que para ser el Astran pues es una conversión bastante decente. Está igual, aquí las balas son bastante jodidas de evitar. Prácticamente si me agachara es que aquí yo creo que mueres el 99% de las veces. Voy a hacer una pasada un poco ruin para acercarme porque si os acercáis sí que se ven con bastante detalle los barcos. No creo que casi lo apreciéis porque lo he hecho un poco con el miedo ese, pero si veis ha cambiado ahí los gráficos. ¿Y qué más? El manejo del juego pues está bien, pero no me termina de convencer por el hecho de que tienes que disparar para poder ir hacia adelante. Y claro, también tenéis que pensar pues que de normal pues el joystick que tenías en casa pues solía ser de un disparo, con suerte tenías 2 botones y supongo que la mayoría de los juegos estaban pensados pues para que jugaras con un solo botón.
Aquí pues he vuelto a intentar agacharme un poco para enseñar los barcos de cerca y me la ha comido. Y ya es un error que no vamos a volver a cometer. Ya vamos a jugar conservador, ya hemos conseguido pues eso, 200.000 puntos. Vamos a recuperar la vida y como queremos acabarlo con todas, pues ya me arriesgaré poquillo, por no decir nada. Si veis el efecto de los barcos, esto aunque no lo parezca, pues supongo que será un río y no sé por qué hay árboles, pero bueno. Y no es tan cutre como los tanques de antes. Estos barcos quedan por debajo del horizonte y la verdad es que el efecto está bastante mejor conseguido. Luego, si habéis visto, vienen también unos cazas, pero que no sé, no tengo claro que los puedas eliminar, no sé su función. No sé si te dan, si estás a la misma altura o... No sé, los he visto en la versión recreativa y pasan por delante tuya y creo que te los puedes cargar. Aquí, pues, no os ha dado el caso, no lo he visto todavía. Si alguien lo sabe, pues que lo diga porque dudo que pruebe este juego un poco más en profundidad en bastante tiempo. La verdad es que al arcade sí que me gustaría echarle un tiento. Y bueno, lo que os decía. US Gold, pues juegos que recuerda así, pues el que más me convence es el Raid, que también era una conversión que me parece que está bastante bien hecha. Y no sé, la verdad es que en tema de conversiones, pues el Astran siempre ha tenido bastantes problemillas para que digas, va, pues es un juego perfecto. Tenemos la polémica del Green Beret, que es de los primeros juegos que jugué, y la verdad es que no es tan fluido como la recreativa, pero a mí no deja de gustarme. Era de los primeros juegos que tuve y me parece una maravilla. Y aún así, últimamente pues están sacando unas conversiones que la verdad están dejando a la máquina pues bastante bien. Como pudiera ser la del R-Type, que es increíble y fabulosa. La del Bubble Bobble, que es un trabajo de César Nicolás, que la verdad es que se ha pegado un trabajazo de hacerlo desde cero. Y bueno, pues si le echáis un ojo a las últimas cosas que van saliendo de Astran, es que dejan a la altura casi de los zapatos a la mayoría de las conversiones que hay. Pero bueno, aún así hay conversiones bastante buenas, otras no tan buenas. Y otras pues que casi te tienes que olvidar que es una conversión y ver que es un juego de Astran bastante bueno, pero bueno, es lo que hay. Este tercer monstruo pues ya veis que no tenía mucho misterio, bueno, monstruo, este avión o caza o lo que fuera gigante. Como veis, pues el tamaño comparado con nuestro helicóptero de todo esto, pues es infernal. Y este es el cuarto nivel, que empieza un poco pues como en el primero, solo que es un poco más amplio. En vez de tener solo el carril este, pues tenemos dos. Y vamos a tener edificios por en medio, así que es mejor que elijamos seguir uno de los dos caminos. Supongo que podéis cruzar de uno a otro, pero bueno, tampoco creo que vayáis a eliminar a muchos enemigos así. Y la cosa de jugar desde arriba también es que el disparo pues va a tardar en llegar abajo y hasta que no se eliminen todas las balas o no se hayan ido todas las balas de la pantalla, pues no vais a poder hacer otra pasada. Con lo cual tardamos más en disparar y bueno, no va a ser lo mismo si queréis hacer puntos. Y como veis, pues al principio de los niveles suele ser bastante fácil el poder esquivar. Eso debería ser un poco la tónica. Como os digo, pues no podemos ir hacia adelante a no ser que cojamos un poco de impulso y con la inercia podamos dejar de disparar, bajar, como mucho jugárnosla a hacer un par de disparos y volver a dar vueltas o ir para adelante. Pero vamos, siempre os recomiendo pues que vayáis para adelante como desquiciados. Si podéis llevaros algo de por medio, si no los misiles se van a llevar algo. Y bueno, yo creo que es lo mejor que podéis hacer si queréis jugar conservador. Si no, pues yo creo que disfrutaréis jugando un poco a la loco con las vidas extra que tengáis. Y vamos a llegar ya al jefe final, que yo creo que está bastante bien hecho. Se parece bastante a la recreativa y aquí
sí que nos va a permitir jugar un poco lo que os decía, pues jugar dando vueltas en círculos, esquivando, y como veis pues las balas suelen ir hacia donde estábamos. Si nos movemos constantemente no nos van a dar. Y lo primero es cargarse estas 3 torretillas de aquí. Una vez que las eliminemos va a aparecer el super cañón de allá y vas a tener que darle unos 2-3 toques al cañón y a lo que nos está disparando ahí arriba a la derecha. Y como veis, pues si seguimos esta técnica de ir dando vueltas y no pasar por el mismo sitio, pues no va a tardar en caer. Y bueno, pues esto sería todo el juego. Yo quería saludar pues principalmente a Masca, que siempre lo tengo ahí recomendándome cómo grabar el audio de las cosas, que siempre tengo problemas. Luego a todos los del elenco de Zona Jugona y Viciados Podcast, que son muy buena gente, os recomiendo bastante que les echéis un ojo porque lo que están haciendo está bastante bien. Y bueno, avisarme también que tiene ahí su canal de videojuegos online como si fuera una tele, que la verdad es que está haciendo un gran trabajo por promover todo esto de los videojuegos y es una labor muy buena, además de comunicar todo muy bien. Y bueno, pues a todos los que conozco durante este tiempo de la página de Astran, de la CPC Wiki, de todos los sitios que me suelo meter más o menos de este mundillo. Y bueno, pues a todos vosotros y a los que me sigáis más o menos, que bueno, pues supongo que tragarse todos los long plays que suelo hacer sin comentar pues suele ser un poco coñazo. Estoy intentando ver si los empiezo a meter un poco. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo.